Puedo comenzar, ¿no es cierto? Sí, ahí la estoy grabando. Ahí está. Al Primero, mi final modifiqué algo agradecimiento, que yo soy anfitriona y vos estás compartiendo, Luis, así que no me preguntes qué, pero perfecto, bárbaro. sí. Agradecimiento a la gente de la ABLD por la invitación a hablar un poco del tema de manejo racional de antimicrobianos, que en realidad creo que es lo que vengo haciendo o intentando hacer desde hace más de 30 años. Y agradecerles a toda la gente presente el día de hoy y bueno, y espero que podamos tener algún tipo de discusión interesante en el transcurso de esta charla. Así que bueno, sin más preámbulo, la idea es comenzar a hablar un poquito sobre el tema. Primero, una pequeña mención de por qué estamos acá. En el año 2016, ustedes ya saben que la FAO solicita una acción conjunta con la OIE y la WHO. Y básicamente esta acción conjunta que fue solicitada eh, eh, se hizo para intentar de alguna manera llegar a un mejor manejo de antimicrobianos y hacer algo para frenar la resistencia antimicrobiana que se estaba viendo, que venía incrementándose en los últimos años, sobre todo los últimos 10 o 15 años. Y lo que ven ustedes a la derecha es puntualmente qué es lo que se pide o qué es lo que pide la OIE hacer, que es mejorar concientización, generar un sistema de vigilancia eh, más fuerte del que existe en la actualidad, y también fomentar la aplicación de normas internacionales. Y también lo que quería remarcar, que ustedes pueden ver abajo, es que se le pidió a la OIE que hiciera una lista de antimicrobianos de importancia veterinaria. Y se trata en la actualidad de que aquellos que son prioritarios o que se comparten con los que usan medicina humana se vayan dejando paulatinamente de utilizar. ¿Qué pasó con la RAM en el mundo? Bueno, comenzó a aumentar, sobre todo desde 2000 en adelante, como les decía, y sobre todo lo que se notó es un aumento de infecciones en seres humanos. Más que un aumento, es una mayor duración y mortalidad, que en año 2017 era más de 700.000 por año, con lo cual entiendo que actualmente estarán también aumentando, o serán más que esto en cada año. ¿Cuál es el punto clave con la parte de producción animal? Y que el 73% de los antimicrobianos que se venden en el mundo son para producción animal. Y ahí viene, podemos discutir años, si quieren, de quién es más responsable de la resistencia microbiana, pero evidentemente gran cantidad de antimicrobianos se usan en producción animal. Y eso trae consecuencias que, si bien no son fáciles de medir en forma directa, pero sí la tienen en salud pública, que es el punto número uno, para este caso puntual, y desde el punto de vista agropecuario, eh, puntualmente, si se sigue incrementando la resistencia en algunas explotaciones, se va a poner en duda lo que va a ser la sostenibilidad de la producción y evidentemente todo lo que tiene que ver con la fuente de trabajo que están relacionadas con estas producciones agropecuarias. Entonces, los temas que intentaré tratar en el día de hoy es lo siguiente: una breve introducción, ¿sí? Y después voy a hablar un poco de uso racional de antimicrobianos en terapia de casos clínicos de mastitis, y una conclusión a final de esto, de ese punto en particular. Después, uso racional en terapia de vaca seca, ¿sí? Y si está aumentando, ¿no?, la RAM en patógenos de mastitis, y si es esta la principal causa de fallas terapéuticas, con una conclusión al final de esta parte. Y una tercera parte, un poco más cortita, es sobre el uso prudente de antimicrobianos, básicamente para evitar un problema de, si ustedes bien lo saben, de importancia en salud pública, pero si se quiere económicamente de mucha relevancia en la industria lechera, es la aparición de residuos antibióticos en la leche.
Entonces, punto número 1. En los tambos se usan antimicrobianos y en nuestro país en realidad está muy poco cuantificado cuál es el uso de antimicrobianos. Los trabajos iniciales se hicieron en 2008, 2009, o poquito antes, con la gente de Estados Unidos, de Wisconsin. Ahí trabajó el colega Martín Paul, y generaron un método para cuantificar antimicrobianos, o uso, mejor dicho, en los tambos. Pero en nuestro país hicieron trabajo la gente de la UBA, González Pereira y colaboradores, en los cuales se vio que, como ocurre en el resto del mundo, la mastitis es la causa principal de uso de antimicrobianos en los tambos, en ganado lechero. Básicamente el 85.4% de antimicrobianos se usan en mastitis, ya sea para mastitis clínicas, como subclínicas. Cuando digo subclínicas me refiero al uso básicamente para vaca seca. Eso se lleva la gran mayoría. Y el resto de los antimicrobianos se usan para infecciones extramamarias. Yo les marqué puntualmente metritis, pododermatitis, diarreas de terneros, pero marqué sobre todo metritis, pododermatitis, porque son las que pueden impactar debido a que si hablamos de una vaca que esté en lactancia, pueden llegar también los residuos a la leche. Entonces, la idea es tratar de manejarse con antibióticos a través de lo que es la racionalidad y la prudencia. Entonces, ¿qué es la racionalidad? Ustedes ya lo saben, es pensar, evaluar, entender y a partir de eso actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia, buscando un objetivo o finalidad, que esto yo se los traduzco hacia lo que ven acá a la derecha, que es que yo pueda generar dentro de un tambo un protocolo de tratamiento antimicrobiano adecuado, básicamente para el caso de lo que es mastitis, y que aparte de generarlo, lo puede evaluar y eventualmente modificar. Y lo que es prudencia, lo gráfico abajo, es evitar riesgos, básicamente eso, en los cuales tienen que ver con quizás cambiar conductas, adecuarlas, para eventualmente no recibir o producir un perjuicio innecesario, que para mí esto tiene que ver puntualmente con el tema de que de alguna manera evitar estos riesgos para que no lleguen los antimicrobianos a la leche y generar un trastorno de tipo económico, industrial, salud pública, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver, se traduce en un mantenimiento, uso adecuado de antimicrobianos, disposición, incluye básicamente tiempo de retiro de antimicrobianos en leche. Yo les quiero hacer un comentario para que vean dónde estamos parados con el tema mastitis bovina. En la forma de alguna manera evaluar la prevalencia de mastitis bovina en un rodeo lechero es a través de las células somáticas. Las células somáticas en leche, ¿qué son? Son la respuesta de la vaca básicamente a una infección. Sumadas las somáticas de muchas vacas en un rodeo lechero, nos van a dar que la leche de tanque podemos tener un número más o menos elevado de células somáticas. Lo que ustedes ven acá son datos de nuestro país en los últimos 4 años, 2020 a 2023, lo que tenemos es hasta mayo. ¿Esto quién lo publica? Lo publica la Dirección Nacional de Lechería en su página. Y, o mejor dicho, sí, ellos lo publican y a su vez la OCA, que es el Observatorio de la Cadena Láctea Argentino, también toma la información, la va subiendo y la va publicando. Acá hay dos cosas que les quería mencionar. O sea, esa línea que ustedes ven acá en las 400.000 somáticas por mililitro es la línea que existe para aceptación de la leche como tal. Por arriba de este nivel, en algunos países directamente no se acepta la leche. Y nuestro código alimentario, si bien lo menciona, ¿sí?, no es algo que se haga cumplir rajatabla como debería haber sido cuando se introdujo esa modificación hace ya varios años.
Entonces, lo que ustedes ven acá, lo que yo marqué en el cuadro es lo siguiente. Fíjense que desde enero, o vamos más adelante, más atrás, en diciembre en adelante, las células somáticas en nuestro país cada año fueron aumentando y superaron el nivel de las 400.000 somáticas por mililitro. Y después comienzan a bajar, ¿de acuerdo? Hasta llegar a, si quieren, una línea de menor cantidad. Esto es el rodeo nacional, está claro, ¿eh? Una línea menor en julio, agosto, septiembre. Cuando empieza el calor de vuelta, comienzan a subir. ¿Esto por qué es? Y porque básicamente nuestra lechería a nivel nacional depende del clima, ¿de acuerdo? Y en grandes partes del país, en las cuencas lecheras, la mayoría, lo que tenemos es que en el verano las temperaturas, o mejor dicho, lo que se conoce como índice, temperatura y humedad, ITH, supera los valores que son aceptados para bienestar para una vaca lechera Holstein, que son vacas que ustedes saben, vienen del norte de Europa, una zona que hace frío. Entonces, eventualmente tenemos estrés calórico y problemas de lluvia, barro y demás, más mastitis, más estrés calórico, y por ese motivo tenemos siempre este tipo de gráficos. Y les sumo una cosa más. La Secretaría también genera esto, ¿sí? O sea, un mapa en el cual por provincia o da la información de cuáles son los valores células somáticas en diferentes departamentos en cada provincia. Departamentos o como se llamen en cada provincia, que pueden ser distintos, o partidos, ¿sí? Dependiendo cada zona o cada provincia. Y lo que ustedes van a ver acá, cosa que no es ningún orgullo, es que en Santa Fe esos colores azules oscuros son los de mayor cantidad de células somáticas por mililitro. ¿De acuerdo? Ojo, este mapa es viejo, es del año 2022. No encontré los mapas recientes porque a veces no se actualizan todo el tiempo. Pero es una cuestión que eventualmente sabemos, tenemos muchas justificaciones para decir por qué estamos así, ¿de acuerdo? Y conocemos muchísimas medidas y formas para hacer que las cosas mejoren, pero de ahí a aplicarlas en forma sostenida hay ciertas diferencias y por ese motivo ven que los avances no son iguales en todas las áreas del país. Entonces, el control de mastitis básico de los 5 puntos generados por los ingleses y americanos en la década del 60 tiene una base en dos grandes, yo les diría, cuestiones, que son, por un lado, higiene durante el ordeño, es lo que ven sobre todo en la parte de arriba, el resto tiene que ver con cuidado del equipo y demás, y lo que ven abajo es terapia antibiótica. La terapia antibiótica ha sido siempre un pilar del control de mastitis. En la actualidad hay planes de 10 puntos, en los cuales se contempla mucho más el ambiente, el bienestar de la vaca y demás, cosas que antes no se contemplaba, pero bueno, en este punto a mí me interesa resaltar sí, que la terapia antibiótica sigue siendo un pilar de control de mastitis. Ahora bien, las consecuencias del abuso de antibióticos, ¿dónde la vemos a diario en los tambos? Y básicamente en que si no usamos un enfoque racional de terapia antibiótica, lo que tenemos es un incremento de fallas terapéuticas. O sea, en un caso clínico, eventualmente las vacas o hay un porcentaje que no se curan, baja curación, eficacia, hay reincidencia de casos clínicos que han sido tratados, que vuelven a aparecer, un gasto de antibióticos que es mayor y a veces es lo que genera en algún punto la irritación del productor y recién a partir de ahí ir a tomar algún tipo de medida, pero bueno, esas son algunas cuestiones que tienen que ver con el mal uso o abuso. Y lo otro que ustedes saben que pasa es que eventualmente con un uso inadecuado de los antibióticos estamos de alguna manera favoreciendo el incremento, yo digo potencial. Podemos saber que, o sea, ¿por qué potencial? Porque a veces es difícil de medir, pero toda nuestra lógica científica nos está indicando que evidentemente cuando hacemos un mal uso del antibiótico, obviamente favorecemos la restricción de cepas presentes a los antimicrobianos.
Entonces, esto es para que recuerden cómo es un ciclo fisiológico de una vaca lechera y en qué momento, lo ven acá, se van a producir más casos de mastitis. Lo que ven acá es, punto número 1, no sé si el cursor se ve a la izquierda el momento del parto y lo que está marcado acá, que más o menos tiene alguna cierta, si se quiere, similitud o asociación con el pico de producción de leche, pero es en el momento del posparto, un mes, mes y medio después, se produce la mayor cantidad de infecciones intramamarias, que algunas pueden ser subclínicas, pero el momento del parto es un momento de inmunosupresión y hace que muchas vacas pasen de un caso subclínico a un caso clínico. Es la mayor cantidad que tenemos generalmente los primeros 30 o 60 o a veces hasta 90 días posparto. Y luego, una vez que se estabilizó la producción y demás, tenderían a decaer las infecciones intramamarias, acá dice subclínicas, también evidentemente las clínicas van a decaer, y luego llega el momento de secar la vaca. ¿Por qué secamos la vaca? Bueno, porque tenemos que dar un descanso de 45 a 60 días para que esta glándula se recupere para la próxima lactancia y llegar a una máxima expresión de su capacidad productiva. Entonces, decidimos secar la vaca. A partir de ahí, cuando la vaca se seca, fíjense que aumentan las infecciones intramamarias, vamos a ver por qué después en otra sección, y eventualmente se estabilizan en el periodo seco una vez que va avanzando, pero igual parto hay de vuelta otra gran, si se quiere, posibilidad que aumente. Pero los casos clínicos, volviendo al anterior, la mayoría se van a dar los primeros 90 días de lactancia. Entonces, lo básico para tratamiento antibiótico o antimicrobiano de una mastitis clínica es que el caso se detecte lo más tempranamente posible. ¿Por qué? Porque eso me da una posibilidad de intervenir lo antes posible y tener de esta manera una mayor probabilidad, o si se quiere, de curación clínica y bacteriológica. Segundo, ¿qué debería disponer yo? ¿De qué debería conocer? Y algún diagnóstico del patógeno. Cuando digo diagnóstico del patógeno no me refiero a que saquemos la muestra antes de tratar. Ojo, ¿se puede hacer? Sí, pero lo más común en tambos con menor tecnología es que por lo menos tengamos lo que se llama un cultivo histórico, o sea, tomé muestras de mastitis clínica, las puse en el freezer o en la heladera, freezer mejor, ¿sí? Y las mandé al laboratorio y yo sé más o menos qué patógenos tengo y si en el tiempo van cambiando. Y lo que ven abajo es el cultivo en tampo. Esto es una metodología que comenzó en Estados Unidos, sobre todo, desde hace unos 10 años, en la década, diría, a fin de la década de 2010, ¿sí? En 2008, 2009 empezaron los primeros trabajos. Y les voy a comentar también algo de esto en esta charla. Y a partir de ahí, a partir de saber qué es lo que tenemos, aplicar un régimen de terapia que yo lo voy a seleccionar, digo, tal antimicrobiano, por un tiempo determinado, es un protocolo de tratamiento. Lo voy a aplicar y eventualmente lo que tengo que hacer con este protocolo es intentar no, evaluarlo para ver si mi protocolo está siendo eficaz o no para tratar los animales. Por favor, los micrófonos. Entonces, esto es lo que se considera como un principio básico y racional. Lo otro es esto, no sé qué es lo que tengo, compro antimicrobianos en el comercio, donde sea, los aplico de acuerdo con lo que me dijo o el idóneo de la farmacia veterinaria o lo que me comentaron, y bueno, y eso es gastar dinero y perderlo. Ahora bien, ¿qué tengo que saber yo? ¿Qué es la racionalidad? Y conocer tres cosas. Conocer el antimicrobiano, conocer el patógeno predominante, conocer también, evidentemente, al hospedador. O sea, qué espero yo o en qué momento puede ser que ese hospedador responda mejor a la terapia antimicrobiana. Entonces, ¿por qué las tres cosas? Porque básicamente las tres, o sea, la eficacia de lo que yo decida hacer para tratar la vaca, depende básicamente de las tres. Y lo que ven ahí un poco a la izquierda es, bueno,
¿Qué te el antibiótico? Y la cinética y la dinámica, vamos a hablar un poquito sobre eso, al menos lo más importante, que es lo que tiene que saber el médico veterinario. Lo otro es el patógeno, en lo que importa la dinámica y cómo se genera eventualmente resistencia. Y por otro lado, lo que vemos a la derecha es el estado inmunitario de la vaca frente a la infección, cómo el patógeno genera una respuesta inmune innata, si que es adecuada o no tan adecuada, dependiendo del momento de su vida fisiológica, y eventualmente en el centro lo que es la cronicidad, o sea, que esa infección que comenzó un día y se estableció como infección, evolucione hacia un caso que cuando se hace crónico es muy difícil de curar. Entonces, empezamos por el patógeno. ¿Por qué importa el patógeno? Los patógenos de mastitis son distintos, son muy distintos. O sea, si yo les digo, bueno, hay más de 100 patógenos, perfecto, pero en general los que dan los problemas más importantes son 5 o 6, no mucho más que eso. Y eventualmente lo que ocurre es que la probabilidad de curación está relacionada al patógeno. Directamente la respuesta inmune innata y adaptativa que generan es distinta. Y yo se los grafico acá con un trabajo que hizo el doctor Bannerman en el 2004. Antes era medio que pensábamos que era todo lo mismo. No, no era todo lo mismo. Ahí ven la diferencia que hay en células somáticas, tanto en la aparición, ¿sí? Como la intensidad, o sea, la concentración, por ejemplo, frente a una infección con la misma cantidad de bacterias en las vacas en la misma etapa de lactancia, en la cual se ve que la respuesta a la Escherichia coli es mucho más rápida, ya empieza de 6 horas, ¿sí? Mucho más intensa la concentración y básicamente luego comienza a bajar. Mientras que en el mismo caso, inoculando un Staphylococcus aureus, van a ver que es mucho más diferida la respuesta, aparecen recién a las 24 horas una cantidad significativa, aumentan mucho menos y después tienden a bajar, en algunos casos, más lentamente. Entonces, aparte de esto, los patógenos son distintos y se ubican en diferentes áreas anatómicas del tejido mamario. Lo que ven acá es que en general los streptococos, ya sean ambientales como la Galactiae, van a estar más que nada ubicados en las zonas de los conductos de salida de la leche, conductos eh, que llevan leche, galactóforos y demás, mientras que el aureus tiende a estar más localizado cuando hay una infección de tipo crónica a nivel de los tejidos más profundos dentro de los alvéolos y tejido conectivo que los está de alguna manera rodeando. Entonces, eventualmente, esto es importante, y aparte que esto es importante, hay otra cosa más. Yo les comenté, les mencioné recién acá, 2 o 3 patógenos de mastitis. Pero, ¿qué ocurre? Hay algunos patógenos de mastitis que se dan con menos frecuencia y que directamente no responden a la terapia antimicrobiana. Llámese prototeca, micoplasma, nocardia y Bacillus cereus, según con qué lo traté. ¿De acuerdo? Por ese motivo, yo tengo que saber contra quién me estoy enfrentando. Y otra cosa más, que aparece abajo de la diapositiva. Fíjense lo siguiente. Algunos patógenos de mastitis, como por ejemplo, van a ver, algunos gram negativos, no necesitarían terapia antibiótica dependiendo del momento de la lactancia en la cual generan un caso clínico. Entonces, lo que se ve acá es, de acuerdo con la ubicación del microorganismo, tenemos que a Galactiae, yo cuando les digo no a Galactiae, que lo ven acá, me refiero sobre todo a Uberis y Digalactiae. Staphylo aureus, esos se localizan en los ductos, igual que los Staphylococos coagulasa negativos o llamados en la actualidad no aureus, ¿de acuerdo? Mientras que el Staphylo aureus se localiza más que nada en el tejido mamario, en la profundidad, y lo que ven acá en coliformes, sobre todo Escherichia coli. Acuérdense que coliformes son Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter. La Escherichia coli es la más frecuentemente aislada en nuestro caso, en nuestro país. Normalmente puede estar en leche y ductos, pero cuando hablamos que la infección es al periparto, con vaca inmunosuprimida, la vaca inmunosuprimida genera una respuesta inflamatoria
desordenada, una respuesta inflamatoria eventualmente que hace que se genere constantemente señales a las cuales la vaca no puede responder, y eso hace que por esta inmunosupresión tengamos que poner énfasis en intentar salvar la vaca, dice acá, y no tanto pensar en la glándula mamaria, porque si no nos cuidamos, el animal se muere. ¿Qué me hace falta saber del antimicrobiano? Y algunas cositas. Yo lo que les muestro acá es la integración PKPD, cinética farmacodinámica. Yo no soy farmacólogo, simplemente lo que yo extraje de esta rama de la ciencia es lo que me interesa a mí para lo que es vaca lechera. Pero estos parámetros que son integración PKPD, cinética dinámica, ¿para qué sirve? Es para predecir eficacia de curación, por un lado, y para intentar prevenir la aparición de la resistencia microbiana. Bueno, a partir de acá, lo que tenemos es, bueno, parámetro típico de lo que es la cinética, ustedes lo ven acá, esta es la curva de aparición del antimicrobiano en la leche. Acá apareció, una vez que yo lo administré, si llega a un pico, comienza a bajar. Y lo que ven como el eje básicamente de las X es la SIM, en la cual lo que ustedes están viendo es la SIM obtenida in vitro acerca de lo que es la cuestión inhibitoria mínima de tal o cual antimicrobiano frente a una colección de patógenos. Yo esto lo uso como parámetro de dinámica para poder fijar un régimen de tratamiento antimicrobiano. Lo que me importa que quede claro con esto es lo siguiente, dos cositas. Uno, yo he sacado una especie de resumen, los diferencié en dos tipos solamente, tiempo dependientes, y acá me quedé únicamente con un solo tipo, que son los que tienen el efecto post-antibiótico, que ustedes lo ven acá, leve o moderado, o sea, tienen poco efecto post-antibiótico, de forma tal que se repite la aplicación, y en cada 12 o 24 horas, y en general tiene que durar, tengo que estar por encima de la SIM, con un nivel no demasiado alto, ¿sí? Pero durante un periodo de 3 a 5 días, tiempo dependientes. Y por otro lado tenemos los concentración dependientes, en los cuales lo que importa es una dosis alta de entrada, ¿sí? Con una o dos aplicaciones, intervalos un poco más espaciados en el tiempo. Ahora bien, ¿qué tenemos para mastitis bovina? Y lo que ven acá a la izquierda, fíjense que yo puse con 3 colores distintos, en realidad con 4, en los cuales puse beta-lactámicos, con lo que está disponible para mastitis, penicilina, cloxa, ampia, amoxicilina, cefaloporinas de primera hasta cuarta generación, penetamato, que es básicamente penicilina, macrólidos clásicos, eritromicina, espiramicina, tirosina, y dentro de esto pongo un primo de los macrólidos, que es la lincomicina, ¿de acuerdo? Ansamicina, lo ven más abajo, que es la rifaximina, uno solo tenemos, y lo que ven más abajo son los aminoglucósidos, que en realidad se discute mucho sobre mastitis, pero muchísimas formulaciones en Argentina lo incluyen para lograr o para ampliar el espectro de antimicrobiano. Entonces acá lo que ven es distribución, si lo aplico por vía intramamaria o por vía parenteral, si es amplia distribución o si es limitada. Pero lo importante de esto es lo siguiente, punto número 1. Perdón, me fui para atrás de todo. Ahí está, no sé qué toqué. Lo siguiente es que los antimicrobianos, la mayoría son tiempo dependientes, o sea que en principio sabemos que tenemos que darlos por un tiempo determinado, 3 días, en general es lo que recomendamos para que puedan tener un efecto adecuado. Y de la vaca, por último, ¿qué tenemos que saber de la vaca? Bueno, saber los factores de riesgo de curación, o sea, de riesgo asociados con la probabilidad de curación. O sea, vacas más viejas, si yo no sé nada de la vaca, pongámosle, yo sé que las que tienen más de 3 lactancias
son las que se curan menos. ¿Por qué? Porque han estado expuestas mucho más tiempo a infecciones mamarias y probablemente muchas hayan tenido infecciones crónicas. Momento de la lactancia, yo se lo mostré antes. En general, la mayoría de los casos que aparecen al principio de la lactancia tienen una peor tasa de curación. Avanzamos en la lactancia, esto que ustedes ven acá es días en lactancia, tiene una mejor curación. Recuentos altos de células somáticas por casos subclínicos en meses previos y hacen que tenga una menor curación. Más cuadros afectados, menor curación, ¿de acuerdo? Y si es para áureo, actualmente en cuartos traseros afectados, tienen menor curación. Casos más severos tienen menor curación. Todo eso debería yo saberlo. ¿Yo por qué les comento esto? Porque hay gente que tiene muchos registros de tambos. Y hay gente que no. A mí me tocó muchas veces ir a ver tambos problemas, en los cuales yo lo que pedía que era al menos que me dijeran si tenían algún tipo de registro de casos clínicos. Y a veces ni lo tenían, ¿de acuerdo? Ojo, yo esto no le digo que sean todos iguales, no. Hay tambos que tienen registros excelentes, pero los tambos que seguramente nos causan más problemas y que nunca avanzan con el control de mastitis, y son los que están en este segundo grupo, sin registros, uso antibiótico y no sé muy bien por qué se lo pongo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué me importa saber eso? Y básicamente por el caso, por la pregunta que está acá arriba. ¿El antimicrobiano es eficaz en un caso crónico? Yo les diría que no, o es mucho menos eficaz. Entonces, yo tengo que saber qué vacas son las que tienen baja probabilidad de curación y cuáles son las crónicas. Entonces, lo que se ve acá simplemente es que en la medida que los casos de mastitis clínica se van repitiendo, la cura bacteriológica que ustedes ven acá a la derecha va disminuyendo. Con un primer caso, 80% de curación bacteriológica, un caso más comienza a bajar, 3% menos, más de un caso y 50%. O sea, de 2 vacas voy a curar solamente una. Bien, entonces el tema es, ¿qué es una vaca crónica? Bueno, esto es una materia de discusión. Yo ahí les pongo un ejemplo. Podemos pasar discutiendo con muchos colegas que consideramos crónica, ¿de acuerdo? Pero en general se considera que estuvo más de un caso o si tuvo 3 o 4 casos en, en una lactancia, es un caso crónico. Entonces, con los conocimientos del antimicrobiano disponible comercialmente, vía dosificación, el patógeno predominante o los predominantes, ¿de acuerdo? Y lo que yo sé sobre las vacas genera un protocolo de tratamiento para establecimiento y solo para establecimiento, pautas claras, indicaciones escritas, precisas para quién lo va a aplicar, que va a ser el ordeñador. Eso tiene que quedar claro, por ese motivo hay que darlo predigerido para que con ese libreto tengamos la mejor eficacia posible. O sea, no hay que delegar este conocimiento, hay que hacer el protocolo y dejarlo disponible para que sea aplicado y luego evaluar. Lo que ven acá es un algoritmo. Yo puse acá 2 algoritmos. Puedo hacer esto sin conocer el patógeno. Ustedes lo ven, o mejor dicho, conociéndolo por la historia. Lo ven a la izquierda. Entonces, ¿yo qué hago? Primero, le digo, revise los cuartos, revise la vaca, hace exploración clínica, y yo le digo, bueno, mastitis, ¿cómo la diferenciamos? Grado 1, 2 y 3. La 1 es la leve, la 2 la moderada, la 3 la severa, ¿de acuerdo? Grado 1 y 2 le coloco antiinflamatorios, no esteroides, pongámosle, y antimicrobianos, salvo que yo tenga un conocimiento avanzado del tema con un excelente operario que diga, bueno, si hay un grado 1 o 2, podés esperar, le pones un AINES, si mañana sigue mal, comenzás con el antimicrobiano, ¿de acuerdo? Casos especiales. Y si es grado 3, caso severo, ya tengo que empezar en el estado general de animal, AINES antimicrobiano, hidratación del animal, ¿de acuerdo? Si vamos a la derecha, es cuando yo puedo contar con el cultivo en tambo. ¿Qué es el cultivo en tambo? El cultivo en tambo es que reviso el cuarto y reviso la vaca, progresión clínica como en el caso anterior, ¿de acuerdo? Y voy a cultivar la leche de ese cuarto. Si es grado 1 o grado 2, si es leve o moderada, ¿de acuerdo? Si es un caso severo, directamente la trataré como en el caso anterior que les mencioné, para un protocolo tradicional. Entonces, hago el cultivo
el día de hoy, si esa vaca, en ese momento, ¿qué hago? Una vez que tuvo caso clínico, le pongo simplemente AINES, ¿de acuerdo? Ahí no figura, no quiero que se confundan, no quiero que piensen que no le pongo nada a la vaca. Desde el caso clínico le pongo AINES, ¿de acuerdo? Pero espero el resultado del cultivo. A partir de ahí puede ser un cultivo sin desarrollo negativo, sigo solamente con AINES, no hago nada más, o es un gran positivo. Si es un gran positivo, yo te debería estimar la probabilidad, perdón, de curación de esa vaca bacteriológica, y si es una probabilidad alta, le aplicaré AINES con antimicrobiano. Y si es baja, probablemente me convenga más ponerle solamente AINES, ¿de acuerdo? Porque la vaca no se va a curar. Pero para eso tengo que conocer la historia de la vaca. Entonces, la lógica del tratamiento selectivo, que es lo que ustedes ven a la derecha, es no tratar antimicrobianos los casos que tienen una alta probabilidad de cura sin antimicrobiano. ¿De acuerdo? O sea, un cultivo sin desarrollo, por un gram negativo, excluyo Klebsiella, porque Klebsiella puede dar casos que pueden ser más complicados de tratar o con baja eficacia de curación, o eventualmente, ¿no es cierto?, el que no voy a tratar, como les comenté abajo a la derecha, es aquel que yo ya sé que tiene una baja probabilidad de cura bacteriológica. Entonces, esto es para cualquier tambo cultivo selectivo y requiere tres cositas. Combinación de una prueba de diagnóstico rápido, se hace en el tambo, tener registros, porque tengo que revisar mis registros, células somáticas, o sea, no todos los tambos en Argentina tienen células somáticas como parte del control lechero. Yo les diría que son menos de un 20%, ¿de acuerdo? Y lo que también tengo que tener son los registros de mastitis clínica. Eso deberían tenerlos todos los tambos, con o sin control lechero. Y las pruebas que se utilizan para el cultivo en tambo de diagnóstico rápido, pues una prueba basada en método cultural, o sea, hago un cultivo en medios selectivos y diferenciales, o eventualmente métodos no culturales como hacer PCR, lo cual en nuestro país no se usa, es muy caro, y se usa, les diría, en forma rutinaria casi solamente en Finlandia, y quizás parte de Suecia. Entonces, veo el caso, tomo la muestra, lo cultivo en el tambo, espero 24 horas, y esas 24 horas de espera se sabe que no generan ningún tipo de problema en el animal. ¿Por qué? Porque ese animal, ¿sí?, en ese momento está medicado con antiinflamatorios no esteroides. Pero recuerden, son gram positivos, estrepto o estáfilo, requieren terapia antimicrobiana o decisión de no tratar, si se quiere, si yo conozco la cronicidad del caso. Entonces, ¿qué me hace falta para un diagnóstico rápido en el tambo? Y básicamente lo que ustedes ven ahí arriba esto es de lo de en punto de atención, o sea, esto es para cualquier diagnóstico rápido de POC, ¿sí?, que es point of care, y que sea asequible, o sea, barato, sensible, que detecte el organismo que quiero detectar, específico, o sea, que no detecte los que no están infectados, fácil de usar, rápido, robusto, sin equipo o con poquísimo equipo, y con una entrega rápida de resultado al que lo va a usar. Esto existe, y les diría que no. Lamentablemente no. Existen algunos casos. O sea, estos métodos de diagnóstico tienen en algunos casos o llegan a varias de estas condiciones, pero no a todas. Pero piensen lo siguiente. ¿Por qué les muestro esto que ustedes ven acá? Esto es una infección. Cómo aumentan básicamente las bacterias en leche después de una infección, llegan a un pico y tienden a bajar. Esto es un caso, pongámosle ideal, que la vaca se encargó de eliminar a la bacteria. ¿De acuerdo? La eliminó en el tiempo, en 3, 4, 5, 6 días. Hasta un 40% de las muestras de casos clínicos no tienen desarrollo. ¿Por qué? Porque pasa esto. Cuando tomamos la muestra, ya la vaca se encargó de eliminarla, sobre todo por gram negativos. O sea, lo que ven acá, gram negativos, Escherichia coli, tienen una alta tasa de colonia espontánea en lactancia. Pero lo que pido es un cultivo en tambo es lo siguiente, que me diferencie por lo menos entre grupos bacterianos, gram positivos y gram negativos. Eso ya me sirve, pero ojo, el cultivo en tambo no reemplaza al cultivo clásico, ¿de acuerdo? Y eventualmente, cuando tengo que saber algo más o ver si apareció una prototeca, una nocardia,
una levadura o lo que sea, el cultivo en tambo en general no me da esta respuesta, y es bueno que yo básicamente me asesore con un cultivo clásico. Y lo importante de un cultivo en tambo es que me detecte si hay contaminación o no, porque cualquier test que tenga, el mejor test del mundo, no va a compensar una muestra de mala calidad. Y la contaminación es puntualmente un caso, si se quiere, de difícil resolución o de interpretación, cuando hablamos inclusive de métodos moleculares, en los cuales eventualmente yo no veo crecimiento ni puedo discernir si hay eventualmente un desarrollo que me indique contaminación, lo cual puedo así verlo en un cultivo de tipo en medios, ¿sí? Ya sea para gran positivos o gran negativos. Y lo que ven acá es, ¿para qué uso básicamente la terapia selectiva? Y la uso con la idea de reducir el uso de antibióticos en los tambos. Y lo que ustedes ven acá es básicamente una revisión de 13 estudios, en los cuales lo que están viendo acá a la derecha es el porcentaje de reducción logrado de uso de antibióticos comparado eventualmente contra el uso masivo. Quiero usar la palabra blanket cuando es uso masivo. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que se ve es que la reducción, acá hay 3 valores, ¿sí? El CN son de cultivo negativo, GN gram negativo, GP gram positivo. Se los resumo, ¿sí? Cuanto más gram positivo tenemos que tengo que tratar, evidentemente la reducción de antimicrobianos va a ser menor. Yo entonces le marqué una. Este caso puntual es de Nueva Zelanda. El doctor McDougall lo que se encuentra es que tiene cerca de un 80% de muestras con gram positivo. Y las tiene que tratar. Por ese motivo, la reducción contra una terapia masiva no llega al 20%. Pero en el resto de los casos, vean que la reducción de uso de antibióticos va desde el 40%, 22%, depende de los casos, hasta casi un 72%. Por ese motivo, esto es básicamente lo que trae aparejado el uso del cultivo en tambo. Como conclusión de esta parte, entonces, el uso racional, yo tengo que hacerlo, o sea, se puede hacer tanto con un tratamiento tradicional, sí, que trato todas las vacas, o con la herramienta de cultivo en tambo. Pero la reducción real del microbiano solamente puedo lograrla básicamente incorporando el cultivo en tambo como una herramienta para seleccionar aquellas vacas en las cuales no pongo antibiótico o eventualmente, de acuerdo con lo que decido que sí tienen que tenerlo. Muy bien, pasamos a la segunda parte. Infecciones mamarias durante el periodo seco y algo de resistencia antimicrobiana. Esto se los mostré antes. Mismo cuadro. Fíjense lo siguiente, en nuestro país utilizamos, y en el resto del mundo, terapia antimicrobiana cuando la vaca se seca. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando tiene más probabilidad de tener infecciones mamarias. ¿Por qué? Porque eventualmente, si bien aumenta la concentración en la secreción mamaria cuando se seque la vaca de las sustancias inhibitorias naturales de la vaca, se genera como una especie de inflamación, que básicamente es una inflamación, ¿sí? Pero no llegan a compensar, ¿sí? Hasta que llegan a un nivel adecuado, la capacidad para inhibir a todos los microorganismos. Y ponemos acá la terapia antibiótica, la ponemos acá cuando la vaca se seca, ¿de acuerdo? Cuando decimos que la vaca se va a secar. Y lo que ven acá es una flecha, la cual está marcando antibiótica. Lo que ven es que la flecha no llega hasta acá. ¿Por qué no llega hasta acá? Porque eventualmente la concentración terapéutica de antimicrobiano va a llegar generalmente hasta el día, si se quiere, 15 o 20, dependiendo de qué producto sea. En nuestro país lo usamos tanto como curativa, si es que estaba presente la infección al secado, puede ser que no estuviera presente, y sí que la vaca se puede infectar durante el periodo de vaca seca, y por ese motivo la usamos también como preventiva, curativa y también preventiva. Entonces, en nuestro país y en muchos países del mundo, la terapia antimicrobiana masiva de vaca seca, o sea, todas las vacas, todos los cuartos, es y sigue siendo una práctica fundamental dentro de los programas de control de mastitis. Ahora bien, ¿sí? Esta terapia tiene ventajas y limitantes, o sea, es mejor que tratar a una vaca en lactancia. ¿Por qué? Porque la posibilidad de curación va a ser mayor, ¿sí? Generalmente puede ser hasta del 90%.
Segundo, pongo un antibiótico, el antibiótico no se va de ahí. Y si está bien distribuido, tengo más posibilidad que llegue a ponerse en contacto con microorganismos y contribuir a su eliminación. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Vamos a la parte de abajo, con amarillo. Esta concentración no dura toda la etapa de vaca seca, dura unos 20, 25 días. La etapa final, ¿sí? Si tengo ese animal en un lugar, en un ambiente que no es muy higiénico, y tengo evidentemente probabilidad que la vaca se infecte. Y segundo, al utilizar estos productos como preventivos, como profilácticos, en casos de los cuales no hay infección, estoy colaborando a seleccionar cepas resistentes a los antimicrobianos. Entonces, ¿qué es la terapia selectiva? Es elegir, es decir, ¿a qué trato? ¿A todas las vacas? Como ven acá a la izquierda. Todas las vacas, todos los cuartos, ¿sí? O trato a algunas vacas. ¿Esto es para qué? Para reducir el uso profiláctico de antimicrobianos y evitar el incremento de la resistencia microbiana. Esto no es nuevo, se conoce de antes de la década del 80, ¿sí? Ahí fue propuesto, pero nosotros lo comentamos, lo estudiamos, no lo podíamos utilizar en nuestros establecimientos lecheros. Es más, actualmente se usa poquísimo, estamos de data ahí. Pero en algunos países, hace al menos 5 años, ya es regulatorio, ¿sí? Por ejemplo, en los Países Bajos, ya es regulatorio. Y es más, en algunos países también tienen cuota de uso de antimicrobianos, ¿de acuerdo? O sea, en algún momento eso también va a llegar a los países periféricos. ¿Cuándo? No sé, pero va a llegar, ¿de acuerdo? Y en Finlandia, básicamente, se usaba también desde hace mucho tiempo atrás. Bien, entonces, ¿qué me hace falta para que yo pueda en un tambo decir, bueno, podría implementar la terapia selectiva de vaca seca? Bueno, primero que tengo que tener un rodeo elegible. ¿Esto qué es? Un rodeo que tenga en el tanque de forma consistente menos de 250.000 células por mililitro. O sea, quiere decir que estén trabajando bien en el control de mastitis. Que tenga registros, ¿de acuerdo? Buenos registros y buenas prácticas de control de mastitis, incluyendo una muy buena higiene al secado de la vaca para evitar eventualmente que con mala praxis tengamos infecciones provocadas por quien seca la vaca. Ausencia de contagiosos como Agalactiae, y se espera que tenga un buen control de aureus y un buen ambiente higiénico post-secado. Y lo importante para mí de vuelta, lo vuelvo a remarcar, como te lo dije, que no deleguemos en gente que no está capacitada para hacerlo, es tener un seguimiento y monitoreo por un veterinario. A partir de ahí, yo puedo seleccionar animales o cuartos, ya sería una exquisitez, pero sí digo animales, para recibir terapia antimicrobiana, que únicamente los que tengan una alta probabilidad de tener una infección mamaria al secar. Y, como antes les comenté, que si yo no trato, o aunque trate, me queda una parte del periodo seco en el cual puede haber nuevas infecciones, lo que se hace en la actualidad es para evitar entrada de organismos en ese periodo que ven infecciones nuevas, es usar un sello interno. ¿Qué es un sello interno de pezones? Es básicamente algo similar a lo que es el tapón de queratina que forman la mayoría de las vacas cuando las secamos y que impiden la entrada de microorganismos. Esto se hace artificialmente. Entonces, sobre la base de estar con recuentos de células somáticas individuales de la vaca, es un método indirecto de diagnóstico, ustedes que están determinando que hay una inflamación como consecuencia de infección, conocer la historia de mastitis clínica de la vaca, donde periodo previo determinado, hacer un test de California cuando corresponda, el viejo test que aún seguimos utilizando, eso me permite a mí seleccionar animales. Y lo que ven acá es una especie de escala móvil que usan en Inglaterra. Este es un colega inglés. En el cual, fíjense, ¿no es cierto? ¿Yo de qué parto? Parto de bajos recuentos, ¿sí? Y eventualmente menos de 100.000, 100 a 150.000. O sea, yo les hago un comentario. Esto en Argentina existe, ojo, tenemos tambos así. Son los tambos de elite, tambos de punta en lo que es el control de mastitis, pero tenemos tambos que tienen condiciones para hacer esto. A partir de ahí,
y yo con mis recuentos de células somáticas individuales, ¿sí? Puedo fijar un umbral para decir, esta es una vaca que podría no tratar con antimicrobiano, ¿sí? Y esta no, esta debo tratarla. Y fíjense que la escala cambia para una multípara o una primípara, ¿de acuerdo? Con las cuales somos más exigentes. Fíjense acá a la derecha. Entonces esto se va haciendo. Si el tambo tiene más de 250 y podría utilizarlo, pero lo mejor es que sigamos trabajando en terapia masiva hasta llegar dentro de un programa de control de mastitis a una reducción de frecuencias somáticas antes de aplicar terapia selectiva. O sea, no es para vos, pero un poco más hasta que lleguemos ahí. Entonces, si yo uso una prueba indirecta como esta, lo que hago es bajo el umbral, aumento la capacidad de sensibilidad diagnóstica, ¿de acuerdo? Pero a su vez también, obviamente, en forma concurrente aumenta la proporción de falsos positivos. O sea, un animal que digo, tiene un recuento muy bajo, ¿de acuerdo? Y por ese motivo yo digo que evidentemente no tiene infección, puede ser que animales con recuento un poco más alto tampoco la tengan. ¿Se entiende eso? Y esos animales que es un falso positivo, o sea, que no tiene infección, yo bajé mucho el umbral para poder decir que no tiene infección, y a ese animal, obviamente, hago es, con ese nivel tan bajo, que yo digo que considero que está infectado, le pongo antimicrobiano y seguramente si saco una muestra no encuentro ninguna bacteria. A eso me refiero, ¿de acuerdo? O sea, que son los riesgos de usar un método de tipo indirecto solamente. Entonces, ¿puedo aumentar mi capacidad para decir esta vaca está infectada o no? Y sí, obviamente, si usar un método diagnóstico directo. Pero todo lo anterior que ustedes ven acá es una condición sine qua non para que yo elija una vaca. O sea, conozco la historia de la vaca. Los reconocimientos somáticas, por lo menos de menores de 80.000 los últimos 3 meses. No casos clínicos, como lo ven acá, ¿sí? Sin antibióticos los últimos 14 días y al menos tener 3 o 4 cuartos funcionales. Eso es lo mínimo que debo saber de la vaca para decir, esta vaca entra o no en mi criterio. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Aumento, ¿sí? Si quieren, mi exigencia. El día antes que se seque, le hago un CMT. Si la vaca me da un CMT grado 2 en alguno de los cuartos, no la pongo para el secado sin antimicrobiano. Esta vaca va con antimicrobiano. Y saco una muestra de leche y esa muestra de leche va a cultivo en tambo. Es un cultivo en tambo y de acuerdo con el resultado puede ser positiva, que quiere decir que tiene un microorganismo. Si tiene un microorganismo, lo que hago es antimicrobiano, no se va a salvar, más sello interno, lo ven acá. Y si me dio negativa, con tranquilidad puedo decir que es solo sello interno, evidentemente aumenté mi capacidad de diagnóstico para diferenciar un animal que era realmente negativo o positivo. Entonces, hay trabajos como ese que yo les puse debajo, que es para mí uno de los mejores trabajos que está hecho dentro de la terapia selectiva de vaca seca, de cual se ve que hay igual prevención y curación de casos de infecciones inflamarias que con la terapia masiva, sin ese riesgo de casos clínicos los primeros 90, 120 días de lactancia, y la reducción fue del 21% de antimicrobianos respecto a usar terapia masiva. Bien, vamos a otro tema y después una conclusión de estos dos temas. ¿Qué hacemos con antibiogramas? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Para qué se lo desarrolló? Y básicamente el objetivo es igual que en medicina humana, es para predecir la curación. Esa es la realidad. Y usamos procedimientos estandarizados, que son los que usa el CRSI o si quieren otro, norma europea, puede ser. Y tenemos dos tipos que son los más utilizados. A nivel de rutina, el antibiograma. Y eventualmente, si no, más sofisticado, para que no en nuestro país como rutinario, hacer SIM. ¿De acuerdo? En otros países se venden algunos kits para poder hacerlo. El tema es el siguiente. Para patógenos de mastitis, como para muchos patógenos veterinarios, hay muy poca información sobre los criterios de interpretación del antibiograma. O sea, se extrapolan básicamente, en muchos casos, de lo que son SIM obtenidas, en muchos casos, en
de patógenos que no son de veterinarios, que en muchos otros casos sí, pero eso no sería tan malo. Lo otro que es malo es que están sacados a partir de conocer eventualmente la cinética y la concentración de antimicrobianos en sangre de seres humanos, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la leche de una vaca. Entonces, a pesar de eso, los utilizamos, ¿de acuerdo? Y tenemos que, diría que hay solamente 4 o 5 en medicina veterinaria que están hechos a partir de cinética de antimicrobianos, básicamente en leche, que son la pirlimicina, que acá casi no se usa, la penicilina mannobiosina, y les diría que 2 más, y no mucho más que eso. Entonces, ¿qué ocurre? La susceptibilidad in vitro no nos está garantizando la eficacia in vivo. Eso es cierto, ¿de acuerdo? Pero por otro lado también, ¿qué se sabe? Y se sabe que, por ejemplo, frente a algunos antimicrobianos o frente a algunos, yo les diría, bacterias en particular como Staphylococcus aureus, se sabe que los que son penicilino resistentes no solamente tienen peor respuesta frente a la penicilina, sino que también frente a antibióticos que no son beta-lactámicos. Exactamente por qué no se sabe, pero se considera que tiene que haber eventualmente alguna asociación entre estos factores de virulencia con quizás la tendencia a la cronicidad. Entonces, la pregunta es, ¿está aumentando lo que es resistencia antimicrobiana, la RAM, en patógenos de mastitis? Y bueno, ¿esto cómo se ve? Y a partir de monitorear puntualmente, ¿no es cierto?, los patrones de utilidad, ¿sí? ¿Y qué se usa para esto? Y se usa SIM o difusión en agar, o sea, el antibiograma. Esto es a nivel internacional. Y eso sirve para poder detectar emergencia de la RAM. Bueno, nosotros nos tomamos el trabajo en los grupos cuando trabajaba en INTA, con Ana Molineri y Verónica Neder, de tomar y de evaluar de alguna manera qué pasaba. No había mucho para elegir, pero tomamos los trabajos que había publicados, los van a ver abajo, con sus referencias puntuales, en el caso de Staphylococcus aureus, resistencia a la penicilina, desde el año 91, el primer trabajo que ustedes ven acá, hasta el año 2016, ¿de acuerdo? Lo que ustedes van a ver es que eventualmente no se puede notar un patrón que diga aumentó la resistencia antimicrobiana. Ojo, tengan en cuenta que son hechos en zonas distintas del país, ¿sí? Con distintos tipos de cepas, número de cepas, ¿sí? Con criterios de selección o de inclusión de cepas distintas, etcétera, etcétera. Se ve para penicilina y básicamente para eritromicina. Yo los pongo porque son básicamente uno de los modelos que utilizamos para definir resistencia a grupos bacterianos. Pasa algo similar con eritromicina, como ven acá, no hay un patrón que se pueda de alguna manera fijar. Lo que sí se sabe es que en el caso de penicilina, el mecanismo más común de resistencia es por beta-lactamasa, ¿de acuerdo? Y la pregunta que surge siempre es, ¿aumenta o hay emergencia de estafilococcinos resistentes? Porque estos son unos patógenos que son importantes y que eventualmente tienen que ver también con posibilidad de transferencia horizontal de genes a posibles patógenos en seres humanos. Bueno, en nuestro país yo les diría que hay muy pocas citas. Voy un poquito para atrás. Fíjense, hubo un trabajo que se publicó allá por el año 2001, pero en el cual no se investigó si lo que habían detectado era realmente o no una cepa MRSA. Y luego recién aparece un trabajo de la gente de la UBA, creo que fue Srednik, en el cual encontraron una cepa que es MRSA. No apareció más, lo cual no indica que tengamos que bajar la guardia, sino que mantener la vigilancia. Y lo otro es, ¿qué pasa a nivel global? Este trabajo también está hecho con la gente de INTA, con ICET, el grupo de trabajo al cual pertenecía hasta el año pasado, en el cual lo que se ve es lo siguiente.
dos cosas importantes. Se nota un incremento de resistencia del 2009, que fue tomado como una de las franjas temporales, lo ven acá con penicilina, ¿sí? Lo ven también con la eritromicina, se ve también con la clindamicina, que menos marcadamente acá, y eventualmente con la oxacilina, que es la que utilizamos para medir, también un incremento, mucho menos que en el resto, pero acá se ve. Eso por un lado. Y segundo, otro punto importante, que la mayor RAM se detectó básicamente en África, Asia y América Latina. Entonces, la otra pregunta es, ¿solamente la RAM es importante para un fracaso terapéutico en mastitis? No, no, de ninguna manera. Y en el caso puntualmente de Aureus, yo les diría que hay muchos casos más que tienen, o factores más, perdón, que tienen que ver. Uno es puntualmente la capacidad de sobrevivencia intercelular que tiene Aureus. Segundo, los pulsotipos y si se quiere los tipos detectados por MLST, o sea, los secuenciotipos que indican la adaptación a la glándula mamaria, ya se sabe que eventualmente hay algunos pulsotipos en los cuales la probabilidad de curación es menor. Hay clones con menos capacidad o menos probabilidad de curación que otros, ¿de acuerdo? Esto se detectó por el trabajo de Dingwell en 2006. Y en este trabajo, si bien no encontraron una diferencia significativa, sí encontraban la vuelta, que era clínicamente importante en el caso de eventualmente el secuenciotipo, el complejo clonal 97, que son los más frecuentes en mastitis bovina, que demostró una menor curación. Hicimos un trabajo hace unos años que se los quería solamente mencionar. ¿Por qué es importante detectar la resistencia a la penicilina? Por lo que les comenté antes, en el caso de Aureus. Y básicamente, si hay pruebas que son más sofisticadas, simplemente con antibiograma, un trabajo que hicimos en conjunto con, entre la gente de INTA, con ICETA, el Pronóstico Sur y la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿de acuerdo? Hicimos un trabajo cooperativo. Y básicamente lo que se ve es que el antibiograma, como método bien hecho, tuvo un desempeño tan bueno o mejor que otras pruebas para detectar presencia fenotípica de beta-lactamasa. ¿De acuerdo? Esto fue comparado o buscando el gen BLAZ en esas cepas. Y por último, en esta parte, ¿qué pasa con otras bacterias como los estreptococos? Si hay muy pocos trabajos en el país, los que están acá, yo se los menciono que son los que pude encontrar. Más trabajos anteriores como el de Dinamiel, en el cual encontraron cierta eritromicina, clindamicina, Streptococcus agalactiae y disgalactiae, pero no a penicilina. Sí, más recientemente lo ven acá Hernández y colaboradores en el 2021, en el cual en este caso tampoco hubo resistencia a la penicilina, pero sí lo que vieron, bueno, acá es una comparación entre fenotipos de resistencia que tenían o portaban el gen eventualmente que lo podía tener, lo cual vieron que era del 100% macrólidos y tetraciclina, ¿de acuerdo? Pero son antibióticos que no se deberían utilizar para estreptococos, pero que en la práctica diaria se utilizan. Y por último, más recientemente, estreptococos de 28 cepas, van a ver que la resistencia de la penicilina a la eritromicina ronda entre el 11 y el 14%. Entonces, como conclusión de esta parte, y bueno, básicamente yo podría utilizar para vaca seca la terapia selectiva, o sea, elegir qué vaca voy a tratar. El tema es que tengo que eventualmente tener un buen control de contagiosos o usar terapia masiva hasta de alguna manera reducirlos y eventualmente utilizar método de diagnóstico indirecto, un buen algoritmo para detectar qué vacas son y de esta manera puedo realmente quedarme muy tranquilo que voy a tratar con antibióticos solamente a la vaca, o casi solamente, esto no es matemática, que tenga una infección mamaria. Siempre usando un sello interno, como ven acá, y eventualmente, para la última parte que les comenté recién, es si hay o no un aumento de la RAM en Argentina en patógenos de mastitis. Hay pocos datos, no son suficientes para sacar o para hacer un trabajo científico que tenga realmente un buen respaldo, pero a nivel mundial se está viendo lo que les comenté, que es más marcado en algunos países, y sobre todo a partir del 2009. Vamos a la última parte, que es residuos en leche. 3 o 4 diapositivas para comentarles algo de este punto que importa mucho.
la industria láctea, sobre todo, al productor que tiene mucho dinero, si quiere un poquito menos, aunque también muy importante, salud pública. Básicamente, tengan en cuenta lo siguiente, este trabajo no es de Argentina, no hay trabajos en Argentina, pero el 71% y el 31% que ven acá, o sea, el 90% de lo que es residuo en leche aparece como tratamiento, ya sea para vaca en lactancia, menos vaca seca. ¿Qué vacas secas son? La vaca que yo traté con antibiótico y la vaca eventualmente abortó, entró al tambo anticipadamente, o eventualmente esa vaca tuvo un periodo seco que yo calculé mal, entró antes y por ese motivo todavía tenía residuos en su secreción mamaria cuando entró al tambo y van a aparecer. Otras causas, ya las conocen, metritis, pododermatitis, que se tratan a veces en vacas de lactancia y sin conocer muy bien si ese producto pasa a leche o no. Entonces, ¿por qué aparece el residuo de leche? Y básicamente porque o que me equivoqué al registrar el tratamiento, o porque se mezcló la leche con leches, una contaminada con antibiótico con otra que no tenía antibiótico, o que el envase que utilicé tenía contaminación y ahí cayó la leche, o la línea estaba contaminada, o porque no respeté el tiempo de retiro, ¿sí? Porque no tenía información, o porque se me escapó, puede ocurrir, pasa, ¿sí? O porque dije, bueno, descarto más que del cuarto tratado y del resto no, y ustedes saben que puede ser que, aunque sea también Mario, podría pasar, no siempre ocurre, parte de antibiótico a la leche por los shunts venosos que comunican a los cuartos, que son independientes, pero hay cierta comunicación, o por lo que les comenté más abajo, en el caso de vaca seca, que es una de las causas más comunes que la industria informa. Ahora bien, ¿qué tenemos en la vida real para detectar antibiótico en la leche? Lo que está ahí abajo, o sea, métodos de cribado, ¿de acuerdo? Lo que ven acá arriba es un método de control y con técnicas cromatográficas que se pueden hacer dentro de un plan nacional, por ejemplo, de identificación de residuos antibióticos, ¿sí? Pero esto no es de nuestro país, esto es de España. Pero sí se hace lo que está acá abajo. ¿Y esto quién lo hace? Lo hace la industria láctea. ¿Por qué? Porque es la principal damnificada. ¿De acuerdo? Sobre todo aquellas industrias lácteas que exportan la mayoría de su producción, que tenemos varias en Argentina. ¿De acuerdo? Son métodos que son, evidentemente, detectan a veces por grupo, ¿sí? Son métodos enzimáticos, inmunoenzimáticos, que detectan los receptores, microbiológicos, que son más lentos, ¿de acuerdo? Hay un poco de cada cosa. Y lo que ven acá es, estos son los métodos rutinarios, que pueden tener mayor tecnología, cuando requieren algún aparato, ven acá, que está a la derecha, ¿sí? O estos que son de Hansen, o eventualmente mucho menor aparatología, como el Twin Sensor que ustedes ven acá, que son tiritas, que es por inmunocromatografía, lo que están viendo acá. Tiene distintos tiempos y especificidad de detección, ¿de acuerdo? Pero yo les diría que básicamente tienen una amplia gama de antimicrobianos que pueden detectar, o sea, detectan antes buscaban históricamente 2 o 3 antimicrobianos, y básicamente beta-lactámicos, pero básicamente lo que fue ocurriendo en el tiempo, que eso fue cambiando, se detectan distintos tipos de antimicrobianos, mucho más, tetraciclina, macróleos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esto que ustedes ven acá es, ¿por qué lo pongo? Porque algunos métodos directamente, ¿sí? Como los que ustedes ven acá, llevan una incubación de 5 minutos a temperatura ambiente. Por lo tanto, el transportista que ustedes ven acá podría hacerlo antes de colocar la leche en el tanque, en la cisterna que ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque la cisterna puede ser que eventualmente se mezcle con la leche de otros establecimientos lecheros. Y cuando esto ocurre, y si hay residuos antibióticos en la leche, quiere decir que el que tuvo la culpa tiene que pagar. ¿De acuerdo? Eso ocurre, ojo. Hay sistemas que tienen cisternas que tienen adentro compartimentos. Ustedes lo van llenando, lo van compartimentalizando, de forma tal que no pierden toda la leche. Pero piensen que un perjuicio de esto puede ser que se pierda un silo de 10.000 litros de leche o más. Bien. Entonces, para ir terminando, esto es lo que tenemos que bajar constantemente cuando estamos trabajando en esto. Número 1, ya solamente productos que estén autorizados para la categoría. Por ejemplo, para vaca lactancia sí,
o no, y no pasarse con eso. Segundo, respetar el rótulo o marbete en lo que es vía de administración, tiempo de espera y almacenamiento de la droga en un lugar adecuado. Tercero, dedicar animales tratados, con la cinta, con la pulsera, con lo que sea, pero para que el que tiene que estar en el tambo lo vea y que tengamos en el tambo luz suficiente para poder verlo en el horario de la mañana, en lo cual no se ve nada. ¿De acuerdo? Que todo el mundo pueda conocer. Cuarto, si el animal tiene antimicrobiano en la leche, tratar de mandarlo último al orden ordeño para que no contamine la leche. Y por último, lo que ustedes ven acá es, esto existe, ¿sí? O sea, si hay una resolución de SENASA en la cual tiene que haber un responsable de indicar la terapia antimicrobiana. Sí, ¿se hace cumplir? No, pero en algún momento va a ocurrir, ¿de acuerdo? En la medida que, como antes les comenté, a una empresa que está exportando la leche comiencen a exigirle cada vez más, esa exigencia la va a ir bajando. Esto ocurre, que es lo que está pasando en algunos casos. Terminando, entonces, ¿se puede disminuir las fallas terapéuticas de residuos? Sí, utilizando eventualmente una terapia racional, con o sin que sea selectiva o no, dependiendo la capacidad que tenga el tambo ese para poder llevarlo adelante con sus recursos. Eventualmente, la reducción de antimicrobianos se efectiviza, ¿sí? Con estas herramientas que permiten que yo seleccione qué vaca, si trato y qué vaca puede no tener antibiótico. Es la única forma de poder hacer, seleccionando. Y lo último es, el antibiótico en la leche es un residuo, un perjuicio enorme para la industria láctea, ¿de acuerdo? Que por eso es la que primero, la que tiene más interés en que se trabaje mejor. No siempre lo demuestran, pero básicamente es la que debería tener el interés número uno para que no llegaran a la leche los antimicrobianos. Y lo otro es, bueno, responsabilidad a nivel de lo que es la cadena, la que a nosotros nos corresponde como veterinarios, educación, ¿sí? Constante y demás, para evitar que básicamente lleguen a la leche que genera un perjuicio para toda esa gente que es la cadena a la cual puede perjudicar. Bueno, gente, traté de entrar en el tiempo, empezamos más tarde, así que discúlpenme, eso fue lo que me permitió llegar. Yo les quiero agradecer de vuelta a todos ustedes, a la BLD porque me invitó a dar la charla. Segundo, porque el tema me gusta y bueno, seguiré trabajando en esto hasta que me dé el cuerpo. Y por otro lado, también agradecimiento a la gente que ustedes ven ahí, algunos que están ahí, con la gente con la cual he trabajado y con la que trabajo actualmente, y que yo simplemente fui un emergente de esos grupos. Digamos que fui una parte y en conjunto me enriqueció para poder llevarlo adelante. No, nada más que eso. Si hay preguntas, ya que las responderé. Buenísimo, Luis, excelente, excelente la charla. No puede haber reflejado mejor lo que me parece que lo que pretendíamos nosotros de la charla, que es justamente bien aplicado, bien aplicado a la producción, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí dejé de compartir. Bien, perfecto. Bueno, nosotros les habíamos ahí puesto que el que tenga preguntas, que las fuera haciendo en el chat o directamente ahora, si quieren, pueden abrir el micrófono y hacer las preguntas que tengan, ¿no? Como más les guste. A ver. Bueno, yo tenía una pregunta, pero bueno, no sé si alguien quiere. No veo ninguna ahí en el chat. Comenzamos, Julián, así para romper el hielo. Sí, para romper el hielo. No, a mí cuando vos hablaste del tema del tratamiento de, bueno, diferenciabas ahí de acuerdo al cultivo en tambo. Tengo varias preguntas, pero una es, ¿qué tanto se hace el cultivo en tambo actualmente? El cultivo en tambo Sí, no sé, digamos, no te digo es en una un metodología que porcentaje, pero empezó sí en a nuestro país. grosso modo, sí, en nuestro país. ¿Es común que se haga? ¿No se hace Yo tanto? te hago una pintura de la actualidad. Sí.
En realidad esto comienza en Estados Unidos en 2008, 2009, 2010. Los trabajos que podés leer son de ahí en adelante. En nuestro país comenzó un grupo a hacerlo en el 2010, 2011, por ahí, o 2009, por ahí, que fue Pacto Diagnóstico Sur. Yo ahora trabajo con ellos como colaborando en esa parte. Y actualmente hay dos grupos más, hay dos sistemas más que son métodos diagnósticos que están disponibles comercialmente. Y a su vez hay varios laboratorios más, que venden los medios de cultivo para que se haga. O sea, la herramienta está. Después lo otro es ver cómo se aplica. Lo otro es, que para tu pregunta, es, ¿hay muchos tambos que tienen capacidad para aplicarlo? Y eso es lo que podemos discutir. ¿Por qué? Porque hace falta cierta tecnología. O sea, primero, un nivel, digamos, de tecnología y de registros que permitan que le saques el máximo provecho al cultivo en tambo. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un comentario, nosotros en INTA, yo no lo usaba cuando en el tambo robot, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la indicación cuando con el tambo robot era tráeme la muestra, que estaba a 1 kilómetro del laboratorio, tráeme la muestra, hacemos el cultivo y decidís si la vaca se trata o no se trata. Por eso. Pero obviamente el método está bueno y se puede utilizar. Y de a poco, y según los establecimientos, es algo que uno esperaría que se fuera adoptando cada vez más. En sí, más que nada, para mastitis clínica. Lo último que les mostré para terapia selectiva de vaca seca, todavía casi nadie. Que yo conozco, hay 2 o 3 tambos, y nosotros estamos haciendo un ensayo en INTA que comenzó, yo digo estamos, no, ya no yo, pero eventualmente está haciendo el ensayo en INTA, pero es con un componente de investigación, no usando un método diagnóstico directo, rápido, sino un cultivo tradicional para elegir las vacas, ¿de acuerdo? Es selectivo, pero no con un cultivo en tambo. Entonces, resumiendo, y bueno, hay muchas herramientas ya disponibles en el mercado argentino, ¿sí? El tema es, bueno, es difundir y encontrar los tambos en los cuales se puede aplicar. Ahí veo que hay una pregunta, espérate que me voy a fijar. Sí, ahí hay una de Agostina ¿Por Peña. qué? Bien, no hay Ella una pregunta, respuesta clara. En realidad, no es que los afecte más a cuartos posteriores, sino que las infecciones de aureus en cuartos posteriores tienen menor probabilidad de curación. ¿Por qué? Probablemente porque es una masa mayor de tejido, mayor volumen, mayor probabilidad que queden los estáfilos puntualmente en el tejido profundo, y que por eso se curen menos. Ese fue un trabajo que hicieron los holandeses, el doctor Sol y colaboradores, que se publicó en el año 2000 o 2001, si mal no recuerdo, pero básicamente era un factor de riesgo para los traseros. Yo pienso que es por eso, pero ojo, hay una cosa más que no estaba en el trabajo ese. Yo al final les comenté en el trabajo, de hace atrás 5 años, 6 años, se está estudiando cómo impacta el complejo clonal de aureus en lo que es adaptación a la URE y eventualmente la cronicidad. Y eventualmente en esos trabajos no se analizaban, en ese momento no existía la posibilidad, cuáles eran los tipos clonales. Por lo cual, probablemente haya también alguna influencia de eso, pero que no está registrada en ese tipo de trabajo. Pero bueno, eso es, o sea, de vuelta, probabilidad de curación menor en cuarto tercero. Probabilidad de curación, ¿eh? ¿Sí? bien, ahí agradece. A ver, no veo ninguna otra pregunta. Ahí. Pregunta Matilde. ¿La estacionalidad del aumento de las células en la época de meses más cálidos se debe solo a una mayor incidencia de casos de mastitis? Eh, Básicamente pasa lo siguiente. Cuando aumenta el estrés calórico, baja la producción. A igual cantidad de células, con menor producción, las somáticas aumentan. Es como si fuera un balde.
¿sí? Entonces en realidad es, ese balde, tengo una cantidad de células y le saco parte del contenido, bajo la producción, y va a tener más células por mililitro. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que pasa. Segundo, esto es axiomático. Cada vez que empieza el temporal, que hay lluvia y hay barro, empieza la mastitis. Y el que trabaja en el tambo lo sabe el tambero, lo sabe el productor, lo sabe el veterinario. Y no es que tiene un caso, no, y tuvo 2, 3, 4, 5 casos. Se pierde en la enfermería porque pasa esto. Entonces es la sumatoria de estrés calórico, baja de producción y más casos de mastitis. Pasa básicamente eso. Eso es en general lo que está más relacionado con esto. Pero esta estacionalidad la estamos viendo desde 2005, o sea, en la medida que no manejemos el ambiente, nos va a seguir pasando. Esto es así. Y ojo, estamos con mucho esfuerzo también, en los cuales, cuando digo esfuerzo, es esfuerzo de poner media sombra, de poner los aspersores para reflejar a las vacas antes del tambo y demás. Y bueno, pero piensen que son vacas que vienen de la zona norte de Europa, con una temperatura de confort de menos de 25 grados, y tenemos veranos en la zona de norte de Santa Fe y demás, de 38 a veces 40 grados. Entonces, evidentemente, esa vaca ven que entra al tambo con la boca así abierta porque ya no pueden respirar. Entonces, bueno, pero es lo que tenemos, porque se decidió que esta es la vaca para, para nuestra producción lechera. Yo no discuto eso. Mm. ¿Sí? A ver. Ahí hay otra pregunta. ¿Qué tan lejos se encuentra la posibilidad de utilizar biomarcadores para la suspensión de la administración de antimicrobianos como método más prematuro de identificación de mejoría? Y está medio lejos. No, no medio lejos. Según como veamos el vaso, si queremos ser positivos o negativos. Hay gente que trabaja en eso. Gente que trabaja en eso y eventualmente lo que a veces complica la cosa es lo siguiente. Eh, Primero, ¿no es cierto? Yo les comenté antes, los patógenos son distintos. Depende de qué patógeno sea, yo tengo una respuesta distinta que la puedo, de alguna manera, evaluar con un biomarcador. ¿De acuerdo? Hay trabajos de 2012 o más, un poco más de eso. O sea, en algún momento es posible que se llegue, no es algo inmediato, ¿sí? Pero eventualmente, a partir de encontrar cuáles son, si los biomarcadores que yo puedo utilizar y pueda transferirlo a un método de esto que se llaman POC, o sea, de punto de atención o point of care, y llevarlo a la práctica, y es probable que en algún momento pueda utilizarlo. Ojo, entonces de vuelta, es como queramos ver el vaso, medio lleno o medio vacío. Si me dicen en Argentina, y estamos lejos, acá estamos lejos, porque yo les mostré, como les mostré antes, ese mapa de Argentina y les muestro la ciudad somática de Santa Fe en el norte y nos agarramos la cabeza y decimos, bueno, trabajemos para que la gente entienda qué es lo básico que tiene que hacer, ¿sí? Antes de llegar ahí. Pero eso está, hay robotización, hay cada vez más robots, ¿de acuerdo? No todos tienen células somáticas, algunos sí, otros no, pero evidentemente hay un montón de cuestiones que pueden servir. Incluso, está bien, no como biomarcador, como estaba la colega, pero también hay una serie de, de herramientas como tener, por ejemplo, los collares y pulseras que indican la rumia. Cuando uno ve que una vaca que tuvo un caso de mastitis y dejó de rumiar o rumia menos, comienza a rumiar de vuelta, indica una mejoría. O sea, es muy difícil saber a veces de una vaca si le duele o si no le duele, y eventualmente qué tengo que hacer o si puedo levantar el pie en alguna cosa o no para seguir con la curación. Tenemos cada vez más herramientas, eso es cierto, pero no todo el mundo las tiene disponibles, pero que están, están, y se pueden utilizar. Esa es una también, por ejemplo, la de la rumia. Pero biomarcadores, lo repito, hay gente trabajando y bueno, en algún momento va a haber algunos disponibles. Ah, silencio.
ahí están agradeciendo la charla. Yo te quería hacer una pregunta respecto a lo que es el tratamiento de gram negativos, ¿no? Porque hay tambos, bueno, los que no hacen este diagnóstico, ni siquiera el cultivo en tambo, terminan tratando todo. De hecho, también hay drogas, digamos, hay pomos comerciales que incluyen drogas que son para gram negativos. Entonces, eso como, digamos, eso puede ya tener un impacto en lo que es resistencia antimicrobiana cuando estás tratando agentes que no deberían ser tratados, ¿no? Sí, probablemente sí. O sea, en un cultivo, en un tratamiento tradicional de mastitis, cuando vos tratás una vaca frente a gram negativo, no sabés si se curó por el antimicrobiano o si se curó porque la Claro, vaca respondió. Punto número uno. Segundo, concuerdo con vos, hay muchos gram, o sea, yo esto no lo comenté porque uno no puede estar hablando 15 horas, pero hay muchos productos que incorporan cefaloporinas de tercera generación y claro. cuarta generación, que son las que no deberíamos utilizar. Es muy probable que con una de segunda generación o primera te alcance para un gram negativo, pero las formulaciones y están ahí, y las aprueba SENASA, y a veces los colegas, alguien le dice, mira, este es buena para gram negativos, y la van a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, comparto lo que acabas de decir, Juliana, y eso ocurre, y seguramente en muchos casos se están utilizando cefaloporinas de tercera generación, cuarta generación, y se podría evitar el uso, se podría evitar. O sea, son buenas, obviamente, y a veces uno Ah, dice, bueno, acá sí usalas, pero bueno, al no saber, y bueno, va cualquier cosa. claro. Bueno, no sé si alguien más de la audiencia tiene alguna otra pregunta. O sea, es medio tarde, yo Sí, también se ha hecho tarde, comprendo que sí, esté es la... una hora, viste, complicada. Se hizo, hay No, que tener realmente, Juliana, ¿viste? yo, Sí, no es pregunta, sino simplemente en nombre de la asociación, agradecerte, Luis, por tu presentación. La verdad que un lujo. sí, Yo nunca me dediqué mucho a la parte de mastitis, pero me dejaste en claro muchas dudas que yo tenía. Y bueno, y simplemente eso, en nombre de la asociación, agradecerte como socio de poder contar con vos para este tipo de charlas que la verdad que fueron muy buenas. Bueno, de vuelta, gracias a ustedes, y aparte, bueno, yo fui socio fundador Sí, de la ABLD, y bueno, para mí siempre un placer. Lamentablemente, por mi, ¿cómo se llama? Por mi especialidad dentro de la ABLD no había una comisión puntual para el tema mastitis. Pero bueno, pero sí puedo colaborar desde otros lugares, bueno, y si puedo seguir haciéndolo, lo voy a seguir haciendo, porque como antes le dije, esto es lo que me gusta. Te perfecto. invitamos a la Comisión de Resistencia Antimicrobiana. Claro, claro. No, o sea, exactamente. yo no es que, ya hablé con más y le dije, yo no voy a ir, pero ya le dije que hay colegas en INTA que están acá presentes, al menos una de ellas, que sería bueno que participaran o por lo menos que colaboraran, porque uno de los grandes anhelos es tener redes de vigilancia Claro. en nuestro país. Y eso es simplemente ponerse a trabajar juntos, no tiene mucho más que eso. ¿Quién Hay es que hacerse Ana? socio para poder estar. Yo. Me está Ah, tirando el palo a mí el sí, no, me Luis. pareció. Estamos trabajando en INTA con cuantificación del uso de antimicrobianos en tambos y resistencia, pero bueno, no soy socia de la BLD, me tengo que hacer socio primero. Claro. Por Pero bueno, con supuesto, te todo gusto igual esperamos, puedo Ana, trabajar te lo que esperamos con los necesiten. brazos abiertos. Dale. Bueno. Y así para contribuir desde las comisiones, que es lo que Claro. necesitamos, gente con experiencia que pueda contribuir en las diferentes temáticas. Bueno, dale. Sí. Sí, aparte, bueno, como dijo Ana, está haciendo un trabajo muy interesante en el tema de uso de antibióticos, antimicrobianos, que conjuga muy bien con todo esto que estuvimos charlando hoy. Así que sería bueno eso de trabajar juntos, para mí fue siempre importante, y lo vieron ahí en unos trabajos que les mostré, o sea, trabajo con otros grupos, de Sí. otras universidades, con ICET, lo que fuera, pero eso enriquece. Bueno, sí, tal cual. Así que bueno, Ana, te esperamos. Perfecto. Ana, te esperamos y a Luis lo esperamos en la comisión de RAM.
Bueno, vamos a ver, déjame pensar. Dale. Bueno. Bueno, muchas chicas, gracias. ¿quieren Bueno, dar el gente. cierre? Sí. Muchísimas gracias, Gracias. excelente. Gracias, Luis. Bueno, gente, gracias por la Gracias a paciencia. Hasta luego todos. para todos. Bueno, Nos Chau, chau. vemos. gracias. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chau.